Buenas tardes. Vamos a iniciar la presentación de una de las novedades que se han publicado en este primer trimestre del 2019. Antes de iniciar la presentación con José Manuel, quisiera explicar la doble novedad que significa la obra que se publica. En primer lugar, mi nombre es Francisco Prior, formo parte de la Junta Directiva del Ateneo de Sevilla. Probablemente es mucho más conocido por su relación con la cabalgata que por su vinculación con publicaciones. Hace 50 años se inició la convocatoria de un premio de novela, en 1968, que a finales del pasado año salió a luz la edición número 50 que ganó Paco Robles, que he visto que está uno de los actos que vendrá mañana, creo. Dentro de esa iniciativa, dentro del Ateneo y de esa inquietud, nos pareció que era un momento importante para comenzar, dentro del área de publicaciones, a publicar de manera que el Ateneo tuviera una vigencia y que pudiera promocionar obras y autores que se hayan presentado al premio y que por circunstancias no hubieran ganado. Siempre que se presenta un premio hay un ganador y en el caso del Ateneo pues unos 300 originales no ganadores. Con lo cual nos parece que si a esa convocatoria aparecen 10 finalistas, el Ateneo se planteó, o nos planteamos desde la Junta Directiva, ¿por qué no promocionar uno o dos obras dentro de las posibilidades económicas que tiene una entidad como es el Ateneo sin ánimo de lucro? Decidimos que queríamos apostar por las novelas no finalistas que tuvieran una cierta relevancia y nos parecía y nos parece que ya la propia selección de un comité lector de unas finalistas es suficiente garantía para que esa novela merezca ser publicada. Esa fue, digamos, la base original que nos llevó a la a la publicación del premio, y si ustedes ven la novela en las librerías, no se caerán, verán que aparece con el sello de Ateneo de Sevilla. El Ateneo, además, como he dicho antes, al ser una entidad sin ánimo de lucro, teníamos que buscar los destinos que puedan generar a corto o a medio plazo los beneficios de una obra que se publica. Los beneficios de la obra están dedicados íntegramente a la acción social y cultural del Ateneo de Sevilla. Quiero decir que son las obras que se publican dentro de la actividad comercial, que van a ser dos. Una de ellas la vamos a presentar ahora. Los beneficios que genere, que espero que sea alguno, se destinen íntegramente a las actuaciones que tiene el Ateneo de Sevilla dentro de sus fines sociales, que para eso se constituyó. Por lo tanto, tenemos una doble presentación. Por un lado, la publicación con el sello o línea editorial Ateneo de Sevilla, que espero que esta línea se mantenga otros 50 años y que podamos publicar cada año una o dos novelas finalistas. Y por otro lado, que es el motivo fundamental que nos trae aquí, la presentación de una novela que es Guadalquivir, Aguas Turbias. Guadalquivir, Aguas Turbias fue la novela finalista que nos motivó para publicarla. Ese es el motivo de la publicación, ese fue el motivo, el por qué José Manuel forma parte de la primera novela que publica el Ateneo con esa conmemoración, y en ese acto estamos aquí. Entonces vamos a iniciar, José Manuel, buenas tardes, a la presentación de la novela. Siempre que hay un jurado... Se cae. No te preocupes, espera. Siempre que hay un jurado hay una discusión de un poco por qué esta novela y no otras. Porque al llegar a la selección después de leer en torno a 300 obras, llegar a la conclusión que hay un ganador y un finalista no es en apariencia nada fácil. Uno de los motivos que nos traían por qué esta novela, todas las recomendaciones que nos decían por qué esta novela, es fundamentalmente porque tocaba un tema que era Guadalquivir, porque era una novela negra, y ese fue lo que nos llevó a que la novela fuera seleccionada, aunque luego José Manuel la clasificará como él entiende, pero nosotros la leíamos como novela negra o novela de suspense, o como quieran llamarla, y nos parecía que era un género que tenía sentido su publicación. Cuando abrimos la plica, como secretario del Ateneo,
las plicas no solamente las puede abrir el secretario. Cuando vimos la plica nos encontramos que era un autor de Salamanca, aunque vive en Tomares, y que además era una novela que cuando vimos por dentro la novela, la conclusión a la que llegamos es que estaba hecha por un sevillano, o por lo menos por una persona que conocía muy bien Sevilla, y que conocía muy bien la parte más borrascosa del Guadalquivir y de la sociedad sevillana. Cuando vimos que era de Salamanca, pues nos dijimos, oye, a ver si nos hemos equivocado y este no conoce Sevilla, ¿no? Y entonces de ahí que le llamamos, nos sentamos con él, fue una de las primeras preguntas que le hicimos, y viendo un poco su trayectoria, yo le haría una pregunta a José Manuel. Nos pareció, esta es su cuarta novela, aunque él maneja que son 3 o 4, yo te diría un poco, este es el primer género que tocas diferente a lo que vienes escribiendo. ¿Por qué te inclinaste por una novela de suspense o como la quieras llamar? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Paco. Si me permites, antes de contestar, quería muy especialmente agradecer su presencia hoy acompañándonos, y a mí muy especialmente en esta sesión. Yo ya he estado en varias presentaciones, no voy a decir innumerables, pero llevo unos años con las publicaciones de las novelas que he ido por muchos sitios, y esta es una muy especial. Y es muy especial porque hoy es la primera vez que presento aquí en Tomares. Yo no nací aquí, pero me considero hijo del pueblo porque llevo viviendo aquí pues más de la mitad de mi vida. Aquí en Tomares han crecido mis hijos, aquí han jugado al fútbol en el equipo de aquí de Tomares, han hecho sus pandillas, y aunque ya no viven aquí, pues cada vez que pueden se escapan y vienen a Tomares. Tanto yo me considero de aquí y espero seguir disfrutando de este pueblo muchos años. Por eso también quería agradecer muy especialmente al ayuntamiento de esta localidad, que se haya acordado de mí y me haya invitado a estar presente en esta magnífica Feria del Libro. Dicho lo cual, ya voy a entrar a contestarte. ¿Por qué una novela negra? Ahora hablaremos del género también. Sí, realmente esta fue la cuarta novela que acabé, y los géneros de las 3 anteriores son muy diferentes. Son muy diferentes a esta y son muy diferentes entre ellas. Es una novela histórica, la primera. La segunda, Sonido de mi llanto, es un drama familiar, una novela intimista. La tercera es una novela costumbrista, también con una cierta intriga, suspense. Y al llegar al momento de iniciar la escritura de esta novela, a principios del 2015, yo sí tenía claro 2 ideas, poco más. Uno, que iba a hacer una novela policíaca pura, y otra, que la iba a ambientar en Sevilla, porque en las novelas anteriores prácticamente no había tocado nada Sevilla, las había ubicado en otros sitios. ¿Y por qué una novela de suspense? Yo creo que de alguna manera los escritores reproducen al escribir sus gustos como lectores. Yo he sido escritor en estos últimos años de mi vida y lector siempre. Desde que tenía uso de razón me ha gustado siempre la lectura. Y ha habido 2 géneros que han predominado en mis apetencias y en mi biblioteca particular, que es la novela histórica y la novela policíaca. La llamemos en sus diferentes o miles variantes, histórica y policíaca. Y al final uno escribe de lo que más ha leído y lo que más le gusta, porque es donde más disfruta. Y yo la verdad es que cuando acabé esta novela, pues tengo que reconocer que la pasé de maravilla, disfruté mucho escribiéndola, pues espero que ahora puedan disfrutar los lectores de la obra. Viendo, cuando publicamos la novela, puesto que hicimos todo el proceso desde dentro del Ateneo, a la hora de diseñar la cubierta teníamos 2 problemas. ¿Qué ponemos? Porque el Guadalquivir es muy bonito, pero a ver qué pones. Y segundo, que nos diera el autor un lema. Entonces yo te voy a preguntar, primero, la cubierta, que sepan que nos dio muchos problemas y muchas diferencias de criterio. Siempre respetamos el del autor y al final, mi opinión personal es que es una cubierta muy bonita. Aunque al principio no coincidía con él, pero una vez impresa y publicada, la novela es muy bonita y la cubierta es muy bonita. Y nos mandó un lema, que es un lema que me gustaría que nos explicaras, que dices: dragones de muerte suben por el Guadalquivir mientras la ciudad dormita. Cuando lo leímos,
el lema dijimos, bueno, este lema yo no lo pondría. Entonces llamamos a José Manuel otra vez y dijimos, José Manuel, ¿por qué no nos explicas qué es este lema? Y cuando nos lo explicó, nos encantó y nos parece un lema que define claramente la novela. Y yo lo que te pediría es que nos hablaras de la cubierta y del lema de la novela. Muy bien. Estamos empezando por el final, por ya, la confección de la novela. Sí, efectivamente, con la cubierta nos tiramos 3 meses largos discutiendo la portada y dándole vueltas. Reconozco que yo me pongo muy pesado con las ideas que tengo. Y esta fotografía, no sé si desde atrás la ven, ahí bien, la encontré cuando ya casi estaba desesperado porque no encontraba lo que yo quería y lo que me sugerían desde el Ateneo y desde los portadistas, lo que me sugerían me gustaba, pero ninguno me convencía, ninguno reflejaba lo que yo quería reflejar en la cubierta. Y encontré de casualidad una fotografía, buceando por internet, de un fotógrafo de Jerez, una fotografía premiada en un premio internacional, y nada más verla, como un flechazo a primera vista, dije, esta tiene que ser la fotografía. Y ya iniciamos otra fase de problemas, convencer al Ateneo de que esto era lo que yo quería reflejar, convencer al autor de la fotografía de que se montara en este carro. Hubo que cambiar la fotografía, la foto original no era así, el personaje ese tenebroso que aparece ahí estaba en medio del barco porque era una foto apaisada. Unas complicaciones técnicas se resolvieron y creo que al final quedó una portada que refleja algo que yo quiero empezar a transmitir desde el primer flash, que es inquietud. Se podría decir ya en términos más literarios, suspense, pero algo como turbador. Se transmite ya desde el título y la primera impresión. Esto no es una novela romántica, no es una novela para pasar un buen rato distraído en el fuego de una chimenea. Hay algo turbador ya desde la primera imagen y creo que sí, se ha conseguido. Y el mensaje, el lema, también le di muchas vueltas. Un flash. Quería huir de un flash típico, comercial, ¿no? El thriller del sur, los crímenes de no sé qué y tal. Y busqué algo que tuviera que ver con el libro, con la historia, y que reflejara también esa misma inquietud que yo quería transmitir con la fotografía, con la cubierta e incluso con el título. Y el mensaje, repito, no sé si lo tienen delante, es que habla de unos dragones de la muerte que suben por el Guadalquivir mientras la ciudad, se supone que Sevilla, dormita. ¿Por qué este lema? Bueno, la verdad es que una presentación de una novela de suspense, una novela de intriga, el autor tiene que andar con un cierto cuidado con lo que dice. No vaya a decir cosas que de alguna manera ataquen el misterio de la obra. Pero algo sí puedo decir. Si se me permiten, voy a leer un párrafo que hay en el libro, a ver si lo encuentro, que tiene que ver con el origen, pero cuya explicación total se comprende al acabar de leer la novela. Permítanme que les lea. Dice, muchos años antes, en el año 230 de la Égira para los habitantes de entonces de estas riberas, año 844 para los cristianos, en un brumoso amanecer del mes de septiembre, las cabezas amenazantes de 4 dragones de madera asomaron por el Guadalquivir y fondearon en Coria, entonces llamada Cora. Eran los primeros drácars vikingos que se habían adelantado con la misión de eliminar cualquier obstáculo en el camino de la gran riada que estaba por llegar. Aquellos dragones de madera pillaron desprevenido y sin defensas al pequeño asentamiento de pescadores y no tuvieron el menor problema en pasar a cuchillo a toda la población. No era el momento de detenerse en saqueos ni violaciones, ya habría tiempo para ello. Aún no habían acabado de asesinar a todos los moradores cuando el grueso de la expedición remontaba el río silenciosamente rumbo a Sevilla, el gran objetivo para aquellos demonios nórdicos. Esto es todo lo que puedo decir ahora de este párrafo. Algo inquietante, algo tenebroso, algo ligado con la muerte, que tiene que ver con la trama, con el contenido de la novela. Desde tu punto de vista, la novela la clasificarías, no quisiera utilizar un término pedante de thriller, o suspense,
o de disputa o de investigación o de policíaca, ¿dónde situarías el género de la novela desde tu punto de vista? Vamos a ver, yo en general no soy muy amigo de etiquetas, en general, y en la literatura casi menos. En la literatura menos porque las fronteras entre unos géneros y otros son muy borrosas, son muy borrosas. Y además la manera de llamarla a los géneros cambia con el tiempo. Y por otra parte, las novelas, casi todas, son híbridas. Ponen más el foco en un punto, pero son híbridas de muchos subgéneros, lo cual no es fácil encajarlas. Pero creo que sí que es una buena manera de aproximarnos y para ir conociendo de qué va la obra y cuál es su esencia, su ADN. Los libreros, al poco de publicar, vi que la habían calificado, los libreros y el distribuidor, como género policíaco y de misterio. Bien, la novela es una novela policíaca porque hay un crimen, unos crímenes, hay unos investigadores y hay un proceso de investigación, lo es policíaca y tiene una intriga, tiene un misterio inherente a esta clase de obras. Luego es correcto, pero a mí esa definición me sabe a poco, no me dice mucho. También vi que la Casa del Libro lo catalogó a esta novela dentro de lo que ellos, dentro de un epígrafe que tienen como género negro o novela negra. Puede parecer lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Si me permiten un minuto, se lo aclaro. Raymond Chandler, uno de los padres de la novela negra americana, escribió en 1950 en un ensayo titulado El simple arte de matar, escribió que el género negro es la novela de los profesionales del crimen. También parece un eslogan, he hecho una frase ahí para vender libros, es un eslogan. Es un eslogan, pero tiene mucho sentido, lo voy a comentar. El género policíaco pone el foco en el crimen, en el investigador y en el proceso de deducción que realiza el investigador para descubrir todos los enigmas de la trama. Sherlock Holmes, para entendernos. En cambio, en la novela negra, un género que se empezó a popularizar en Estados Unidos sobre los años, finales de los años 20, principios de los años 30, la novela negra también hay un crimen, o muchos crímenes, hay investigadores y hay un proceso de investigación. Pero el foco del narrador se gira y se dirige más hacia el criminal, hacia su entorno, hacia sus motivaciones, hacia el mundo que le rodea, incluso ya por elevación se dirige con una mirada muy crítica hacia la sociedad donde tienen lugar estos fenómenos, estos crímenes. La novela negra siempre es oscura, se mueve por terrenos sórdidos, pantanosos del mundo de Lampa y con un estilo, con una prosa desgarrada, muy cercana al mundo de Lampa que describe, un estilo realista. De hecho, este género en un principio se llamó género policíaco realista. Un estilo muy realista nos presenta la corrupción imperante en los bajos fondos, corrupción compartida en muchos casos con las altas esferas de la sociedad. También hasta el propio investigador, el propio protagonista de esta novela suele ser un personaje turbio, un personaje en un momento decadente de su vida, un personaje que está atravesando, está a punto de derrumbarse, pero hay una característica que siempre debe cumplir este personaje, que es clave en estas novelas, el investigador, que es la búsqueda de la verdad. Por muy mal que se encuentre, siempre tiene que estar dispuesto a enfrentarse con los poderes tremendos que le amenazan, con su propia situación personal, para intentar descubrir la verdad. Aunque, a diferencia de la novela policíaca, la novela negra no siempre lo consigue, pero su búsqueda por la verdad no puede fallar. Guadalquivir tiene muchos de estos conceptos, tiene muchos. El descubrimiento de un cadáver en el monasterio de San Jerónimo, aquí en Sevilla, da comienzo a una investigación dirigida, liderada por el inspector Monteverde y su equipo de homicidios de Sevilla. Una investigación que les irá llevando, esperemos que esto resista, les irá llevando gradualmente a los mundos de Lampa y los bajos fondos, a los mundos sórdidos de la droga y del tráfico de estupefacientes,
Y veremos desfilar por estas páginas a personajes de las altas esferas, sevillanas y madrileñas, extrañamente vinculadas con narcotraficantes y con el mundo de la droga, unos narcotraficantes también bastante diferentes al estereotipo que tenemos admitido de narcotraficante. Veremos a sicarios, a personas que han hecho del crimen su modo de vida, su principal modo de vida, y veremos a personajes derrotados, a perdedores de la sociedad, que están atrapados como en un remolino del que no pueden salir. Incluso el personaje principal, ya lo he citado, el inspector Monteverde, lo irán viendo a medida que avance el libro, ve cómo su sólida vida personal y familiar se va resquebrajando a medida que avanza la investigación y va dándose cuenta de que le supera, le desborda, que se le va de las manos. Por tanto, Guadalquivir tiene prácticamente todos los atributos de la novela negra, pero tiene una característica que yo creo que la hace diferente, peculiar, y voy a explicar también cuál es, si me lo permites. Durante los últimos años, podríamos decir, está lloviendo, ¿no? Sí. Podríamos decir incluso décadas, han inundado las librerías y han inundado las listas de bestsellers, las listas de libros más vendidos, la han inundado un género, una tipología de novela negra que proviene del frío, que proviene de Escandinavia, de los países nórdicos. Pero todos somos conscientes de que en las últimas décadas, a partir de los años 70, autores como Henning Mankell, Stieg Larsson, Jon Esbo, Asa Larsson, hay muchísimos, Sindri Basson, están copando los primeros puestos de ventas. Y no solo eso, han creado unos estereotipos de delincuentes, de criminales y de investigadores muy alejados del género negro americano, y nos han acostumbrado a un tipo de novela criminal en la cual todo sucede en ambientes fríos, helados, en entornos con lagos también helados, rodeados de bosques frondosos, donde a veces aparecen unas cabañas de madera en las cuales suceden cosas terribles. Hablando de clima, de climas duros. La alusión a la novela negra nórdica trae estas cosas. De alguna manera se ha creado en nosotros el paradigma de novela negra ligada a estos entornos. Esta novela, aun reproduciendo algunos esquemas de este tipo de novela negra nórdica, difiere en un punto sustancial, difiere en el entorno. Esta novela negra, como he dicho, está ambientada en el sur, en Sevilla, y fundamentalmente en un territorio geográfico que va desde aquí hasta la desembocadura del Guadalquivir. Y esa característica imprime unos rasgos diferenciales a los personajes, tanto a los criminales, los delincuentes, como a los investigadores, que por fuerza no pueden ser similares a ese tipo de investigador nórdico al cual también nos hemos acostumbrado, el Kurt Wallander de Henning Mankell o el de la serie Michael Blomqvist de Stieg Larsson, unos investigadores maduros, equilibrados, muy cultos, casi eruditos, y todos con un montón de problemas personales y familiares. En esta novela los personajes viven en un entorno que les hace ser sensiblemente diferentes. Una característica que hace diferencial a esta novela de otros géneros dentro de la novela negra, como la escandinava o incluso la mediterránea, es las peculiaridades que aportan el entorno y que la novela se ocupa de resaltar. En esta novela, Sevilla, con su historia, los pueblos de Ribera, principalmente Coria del Río y Puebla, la marisma, tanto la marisma colonizada ya por el hombre y convertida en inmensos arrozales verdes, como los trozos que aún quedan de marisma salvaje, y sobre todo el Guadalquivir, que es realmente el elemento conductor de toda la trama, configuran una tipología de personajes muy diferente a la que les he comentado. Por todo ello, yo creo que a esta novela se la podía calificar como novela negra del sur por esta peculiaridad.
tú también has comentado el tema de thriller. Bueno, thriller es una palabra que yo creo que también nos la han traído los nórdicos con su invasión, ¿eh? Es un término pues que ha venido a complicarlo todo, ¿eh? En los últimos años ha empezado a proliferar el término thriller como un inmenso paraguas que prácticamente acoge a cualquier obra literaria que tenga una alta dosis de suspense. Y esta novela tiene suspense. Tiene suspense desde lo hemos comentado, desde la portada y el título hasta la última línea. Por lo tanto, también podríamos calificarlo en un término más actual, más en boga, como un thriller del sur. Aprovechando que estamos con cierto suspense, si salimos de aquí, yo te quería hacer una pregunta que esta no te la había dicho antes. Esta novela se inicia en el 2012, si no recuerdo mal. Y del 2012 para acá, cuando uno lee en la prensa algunos sucesos, que se llaman así, donde aparecen actuaciones de la policía, actuaciones general de seguimiento de algún narcotráfico, de alguna actuación del tráfico. Si no es porque la novela se empezó en el 12, da la sensación de que estabas copiando parte de lo que en la vida cotidiana se encuentra en prensa. Mi pregunta sería doble. ¿Dónde te has buscado la información para que haya tanto paralelismo entre la realidad que uno percibe cuando lee en los medios de comunicación y la realidad que es la que te hace vivir y disfrutar de lo que estás viviendo? Yo siempre he dicho que una novela tiene que ser realizable, tiene que ser creíble lo que uno está leyendo, ¿no? A mí los vampiros no me gustan porque yo nunca he creído en los vampiros, ¿no? Pero cuando leo una novela quiero imaginarme que eso existe, que estoy viviendo. Yo te preguntaré, ¿dónde te has buscado la información sin dar bases? Porque es como muy real toda la parte policíaca de la novela. Vamos a ver. Creo que fue Dan Wilson, un gran autor americano más reciente también de novela negra, novela policíaca y muy vinculada a temas de narcotráfico, el que dijo que la prensa, los periodistas, nos proporcionan datos, pero las novelas nos cuentan la verdad. Bien, es una frase bonita y creo que viene un poco al hilo. Y yo en mi novela digo, evidentemente, y aprovecho esta charla para aclararlo, es una novela íntegramente de ficción, ¿eh? Todos los personajes y hechos que se encuentran son producto de mi imaginación. Ahora bien, esta novela, te he dicho, comienza en el 2012, en el 2015 o así estaba acabada. Yo me tuve que documentar mucho, moviéndome por ciertos entornos, con amigos policías, con amigos que no eran policías. Me tuve que documentar para que las escenas tuvieran credibilidad. Una vez que la novela la acabé, ya dejé incluso casi de leer todas las noticias porque la prensa fue una fuente también importante de información, de partida, para escribir la trama de esta novela. Pero sí que caen, como has comentado, y recientemente ha habido varios, noticias que leyéndolas me parece que estoy leyendo mi libro. Por lo tanto, quiero aclarar que cuando esas noticias se parecen es que la realidad es la que está copiando a la novela. Porque cuando yo escribía aquí determinadas cosas, no estaban en la prensa persecuciones con helicópteros, ni algunas de las cosas que ahora se están viendo, que suceden con cierta frecuencia. De hecho, ayer salió en prensa una intervención, una operación policial brillante, y detuvieron a unos traficantes en San Jerónimo. En San Jerónimo, que es donde se desarrolla gran parte de la trama de esta novela. Yo creo que es la primera vez que yo he leído una noticia ligada con una operación policial, el narcotráfico, que habla de San Jerónimo. Mi novela está basada en San Jerónimo. Entonces, insisto y que quede claro que es la realidad la que se empeña en copiar lo que yo he contado en la novela. Para terminar, José Manuel, te haría una pregunta. Tú suponte que te damos, como en Twitter, 150 caracteres. Eso a un escritor es imposible, son 1500, pero bueno, para los seres normales son 150. ¿Qué nos dirías para motivarnos, aparte de lo que nos has contado del género literario, que me parece muy bien, aparte de lo que has contado
de tu documentación, de la realidad. ¿Qué nos dirías para que tu novela nos motive leerla? Yo diría dos cosas. Bueno, por un lado, es una novela apasionante desde la primera página, ¿eh? El que no le guste el género negro, que no abra la primera página, porque si no, ya no lo soltará. En cuanto engancha la primera página, están diciendo los lectores que van acabando la novela, que ya no la sueltan, no la pueden soltar. Y eso enlaza con el segundo aspecto que quería comentar. Si la van a leer, aconsejo que lo hagan cuanto antes, porque si no, corren peligro de que algún amigo, algún conocido, alguien cercano, lenguaraz, les cuente el final y se cargue el aspecto mágico que tiene este tipo de historias, ¿no? El aspecto de la intriga, del suspense. O sea, que cuanto antes la inicien, evitarán pasar por ese problema. Muchas gracias.